Hola, mi nombre es Camilo José Vargas Galeano y hoy les estaré hablando sobre la osteoporosis. Bueno, para hablar primero sobre la osteoporosis debemos conocer unos conceptos básicos, dentro de los cuales tenemos el origen de las células óseas. Entonces podemos decir que las células óseas van a venir de una célula mesenquimatosa, de la médula ósea o del hígado, si estamos hablando de embriones, y por lo tanto esta célula mesenquimatosa se va a dirigir a un lugar del cuerpo específico, donde esta célula mesenquimatosa va a tener un riego de oxígeno y por lo tanto se va a activar la proteína morfogénica ósea. Luego de que se activa la proteína morfogénica ósea, estamos hablando de células osteoprogenitoras, que a su vez van a ser progenitoras de los osteoblastos, que van a tener una función fundamental para la creación de matriz extracelular. Y luego de que el osteoblasto se recubre de matriz extracelular, se va a llamar osteocito. Aquí tenemos un diagrama el cual nos representa de que en células mesenquimatosas van a recibir mucha cantidad de oxígeno y se va a activar la proteína morfogénica ósea, lo cual va a generar osteoprogenitoras, y las progenitoras van a su vez a producir los osteoblastos, y luego estos osteoblastos van a cumplir su función de crear matriz extracelular, y cuando estos vayan a estar rodeados de matriz extracelular se va a llamar osteocitos. Hay que recordar que los osteoblastos se ubican principalmente en la periferia. Y ahora hablemos sobre la función de los osteoblastos. Entonces, como les venía diciendo, el osteoblasto va a producir mucha matriz extracelular ósea bajo la influencia de hormonas como los estrógenos y vitamina D. Estas hormonas y estas vitaminas van a ser leídas o van a ser identificadas por el osteoblasto debido a que él tiene receptores en su membrana para estos diferentes tipos de hormonas, como la hormona paratiroidea, vitamina D, leptina, estrógenos, entre otros. Y también recordemos que el osteoblasto se va a ubicar hacia la periferia. Entonces, cuando el osteoblasto se ubica en la periferia, estos pueden quedar como células de recubrimiento óseo o osteoblastos inactivos. Y recordemos que cuando el osteoblasto produce la matriz extracelular y se empieza a rodear la célula, va a cambiar su nombre a llamarse osteocito, que va a conformar los sistemas de Haber. Ahora hablemos sobre la matriz extracelular. La matriz extracelular se divide en dos: matriz orgánica y matriz inorgánica. La matriz orgánica va a ser la encargada de mantener o de soportar las fuerzas de tensión, y vamos a encontrar que va a estar conformada por fibras de colágeno tipo 1, proteínas no colágenas como la osteonectina, la osteopontina, cialoproteínas óseas y glucosaminoglicanos como el coindritin sulfato y el queratan sulfato. Entonces, aquí podemos observar la matriz osteoide o la matriz orgánica debido a que todavía no está calcificada o mineralizada. Ahora hablemos sobre la matriz inorgánica. La matriz inorgánica va a tener una función de soportar las fuerzas de presión, porque si nosotros tenemos una matriz osteoide, estas simplemente van a quedar muy flexibles. En cambio que si tenemos una matriz inorgánica más una matriz orgánica, nos van a dar las dos protecciones en contra de esta fuerza física, la presión y la tensión. Entonces, esa capacidad de soportar las fuerzas de presión nos las va a dar los cristales de hidroxiapatita que se van a incrustar en la matriz osteoide. Ahora, tenemos que hablar de la función del osteoclasto, que es una célula muy importante debido a que va a hacer la resorción ósea y va a servir como un ayudante en la reparación del hueso. Entonces, la resorción ósea se va a dar por unas reacciones de acidificación del medio y también hacia la liberación de proteasas por el osteoclasto.
hay que saber qué estimula el inicio de la resorción ósea. Encontramos la remodelación, las microfracturas, los bajos niveles de estrógenos y bajos niveles de calcio en sangre, lo que hace que el cuerpo trate de buscar un equilibrio y tome calcio de los huesos y los envíe hacia la sangre para evitar infartos. Luego de que hayamos hablado de la función del osteoclasto, vamos a ver que todo este conjunto de células se van a llamar unidades multicelulares básicas, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que de dónde viene el osteoclasto. Entonces, el osteoclasto va a venir o va a ser estimulado por una microfractura o un estimulado de remodelación o bajos niveles de calcio en la sangre o bajos niveles de estrógenos. Por lo tanto, ese tejido va a empezar a liberar factores estimulantes de la colonia de macrófagos. Y luego estos factores estimulantes van a llegar hacia la médula ósea y van a decirle a las células madre que empiecen a producir preosteoclastos. Luego, estos preosteoclastos se van a tratar de dirigir hacia el tejido óseo, donde los va a estar esperando un osteoblasto. Entonces tenemos que reconocer que el osteoblasto va a tener unas proteínas de membrana, como por ejemplo la ranquinasa L, la cual va a estar bloqueada por una osteoprotegerina. Y por lo tanto, cuando lleguen estos preosteoclastos, al igual que el tejido que se le va a hacer la remodelación ósea, estos van a empezar a liberar ligandos de osteoprotegerina, las cuales van a tratar de liberar a esa proteína de membrana ranca L. ¿Para qué? Para que los preosteoclastos, como ellos tienen unos receptores de membrana para la ranca L, se puedan unir y por lo tanto se estimule la agrupación de varios preosteoclastos para en sí formar un osteoclasto. Entonces podemos definir al osteoclasto como una célula multinucleada, debido a que varios preosteoclastos se van a agrupar entre sí, promoviendo su mitosis, ¿sí? Y también agrupándose para instalarse hacia la matriz ósea y comenzar su proceso de acidificación de medio y liberación de proteasas. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que es una unidad multicelular básica. Encontramos las células de recubrimiento óseo, que son osteoblastos inactivos, osteoblastos, que van a estar promoviendo el crecimiento aposicional o a lo ancho del hueso, un osteocito que va a conformar el sistema de Havers o le va a dar esa estructura al hueso, los osteoclastos, muy importante para la resorción ósea, que vienen de los preosteoclastos. Ahora sí, podemos empezar a hablar sobre la osteoporosis. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la disminución de la calidad y cantidad de masa ósea, lo que provoca una fragilidad ósea de carácter progresivo y crónico. Aquí podemos ver en las imágenes que el hueso va perdiendo esa capacidad de retención de minerales. Por lo tanto, van creándose poros mucho más grandes, lo cual debilita al hueso en sí. Entonces, podemos clasificar a la osteoporosis en primaria y secundaria. La primaria es causada por el envejecimiento natural de los huesos, por el estrés oxidativo, etc. Y también se puede dar al pasar el pico de masa ósea. Entonces, tenemos que recordar la función de los osteoclastos. Los osteoclastos, entonces, cuando se pasa el pico de masa ósea, va a empezar un proceso de resorción muy violenta. Por lo tanto, ya no se va a empezar a crear nuevos huesos, sino que se hace una mayor resorción y se crea menos hueso. En cambio, que en edades jóvenes, el cuerpo va a agregar más tejido óseo que el que va a hacer resorción. Y también podemos encontrar los estímulos de los que habíamos hablado, la disminución de proteínas como la vitamina D, la disminución de estrógenos y también la disminución de calcio en la sangre. ¿Para qué?
para que el cuerpo evite un infarto cardíaco. Tenemos entonces la clasificación secundaria, que es causada por patologías o por la toma crónica de medicamentos como los corticoides o antiepilépticos. Y también debemos reconocer que si nosotros tenemos una mala alimentación, ese hueso no va a ser capaz de desarrollarse en su totalidad y vamos a tener unos huesos muy débiles. Entonces, podemos definir a la osteoporosis como una enfermedad silenciosa, asintomática, porque en sí el paciente no refiere ningún dolor y muchos pacientes son diagnosticados de osteoporosis tras una fractura en los huesos. Entonces, también una osteoporosis puede identificarse mediante una densitometría. Una densitometría que va a medir el nivel de densidad del hueso, ¿sí? Podemos hablar de una densidad normal, de una masa baja o la presencia de una osteoporosis, y frecuentemente se hace hacia la cabeza del húmero y también en extremidades superiores. Luego, esta enfermedad es prevenible y también hay que reconocer que es crónica e incurable. Entonces, tenemos unas recomendaciones que serían evitar las sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, evitar el sedentarismo debido a que esto no va a estimular a los osteocitos, haciendo deportes suaves como la natación o la marcha suave. Y también la más importante de todas, que es prevenir caídas y a su vez prevenir fracturas que pueden ser muy violentas hacia el cuerpo. Muchas gracias.